Los casos de inseguridad repuntan en Ecuador. En el episodio más reciente, un artefacto explosivo fue detonado en un barrio popular de la ciudad de Guayaquil, que es el principal puerto de este país suramericano sobre el Pacífico. 5 personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas. Las autoridades todavía están evaluando los daños causados por esta detonación. Veamos. Terror en Guayaquil. Los narcos evolucionan sus métodos. Disparos y una fuerte explosión. Resultado: muertos, heridos y desaparecidos. También 8 casas destruidas. El presidente Guillermo Lasso anunció medidas en Twitter. He declarado en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad. No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país. El suceso tuvo lugar en el barrio del Cristo del Consuelo. A las 2 de la madrugada, una moto lanzó una bolsa con explosivos. Se sintió muy fuerte. Yo pensé que era que estaba temblando la tierra, lo primero porque, la cama se movió un remesón, y entonces yo cogí a mi hijo, lo jalé con angustia el bebé y me iba a salir corriendo como loca, pero me calmé y ahí me quedé y ahí decían que no, que era vietnamitas que habían tirado a la calle 8. La policía investiga y busca información. Ofrecen $10.000 de recompensa. Es el primer atentado con explosivos contra civiles. La situación se degrada día a día. Eso va de mal en peor. Se multiplica la situación. Guayaquil vive una ola de violencia por el control del narcotráfico. Es el epicentro de América Latina para la exportación de cocaína. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Ecuador ha pasado de 6 a 14 desde 2018. El reflejo de la situación se ve en las prisiones, donde más de 350 personas han sido asesinadas en disputas entre bandas. Como lo veíamos, el presidente Guillermo Lasso declaró entonces el estado de excepción, pero muchos critican esta medida dado que no resuelve o busca resolver el problema de raíz. ¿Cuál es entonces el problema de raíz? Pues el aumento de los grupos delincuenciales y las disputas entre ellos por un tema de fondo y en común: el narcotráfico. ¿Qué papel entonces juega Guayaquil en el eslabón de las rutas de distribución de los cárteles de la droga en Sudamérica? ¿Qué tan permeado está el narcotráfico en la dinámica ciudadana, en la dinámica de este importante puerto del Pacífico? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la policía? ¿O ya cayeron en las redes de corrupción cuando el principal puerto de Ecuador, como lo decíamos, Guayaquil en el Pacífico, pasó a ser un punto importante del narcotráfico y de la delincuencia común? La violencia y la inseguridad ganan terreno en la ciudad de Guayaquil y por eso lo analizamos en esta edición del debate de France 24. Para conversar sobre este tema saludamos a Carla Álvarez Velasco. Ella es especialista en temas de seguridad. Ella se conecta desde la ciudad de Quito y también desde la capital ecuatoriana se conecta Carolina Andrade. Ella es analista política, también analista de temas de seguridad e inteligencia. Les recuerdo que ustedes hacen parte de esta conversación. Pueden participar a través de sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta numeral El Debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Todos los contenidos del debate ya están disponibles en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Saludo entonces en la ciudad de Quito a Carla Álvarez Velasco para comenzar conociendo posiciones relacionadas sobre este tema. Carla, bienvenida al programa. Y mi punto de partida para él, cito una declaración que dio el gobierno nacional de Ecuador después de estos hechos que se registraron en Guayaquil en los últimos días. Dijeron que este atentado en Guayaquil era una declaratoria de guerra por parte del crimen organizado. Mi pregunta entonces es: ¿está el Estado de Ecuador en guerra contra el crimen organizado? ¿Cuál es su opinión? Carla, adelante. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Me oye usted? Muy bien. Sí. Bueno. ¿Me oyó mi pregunta o le repito la pregunta? No, sí, la escuché. Ok, perfecto. Adelante. Sí, bueno, ¿el Ecuador está en guerra con el narcotráfico? Sí, desde hace un tiempo. Los índices de criminalidad han venido subiendo
progresivamente, de manera muy rápida, y el Ecuador definitivamente ha entrado como en una pugna con el narcotráfico, que además para la cual no ha tenido una estrategia consistente. Entonces, por una parte, el Estado está en guerra, está buscando contener la salida de droga por el país, por el territorio ecuatoriano, pero por otra parte no tiene una estrategia contundente. Esto ha generado, por una parte, claro, una presión sobre los grupos que están peleando por sacar la droga, que están peleando por tener ganancias, por poder ubicar sus alcaloides, digamos, la cocaína en este caso, en los mercados de consumo, pero por otra parte, pues han logrado evadir de alguna manera los controles estatales, también han logrado permear a las autoridades o a las fuerzas de control, y entonces esto complejiza muchísimo el panorama, porque estamos teniendo como un embate del narcotráfico que además tiene un repunte después de la pandemia, a partir de la pandemia, y el Estado ha hecho lo que ha podido, lo que ha intuido que puede hacer, pero no ha tenido una estrategia contundente y esto ha generado una explosión de violencia. Carolina, punto de partida para este debate, para conocer posiciones. La misma pregunta, ¿está el gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, en una guerra declarada contra el crimen organizado y contra el narcotráfico? ¿Cuál es su punto de vista? Hola, buenos días, Santiago, un gusto saludarlo. Creo que, hay varios factores. El Ecuador ya de por sí estaba situado geográficamente entre los mayores productores de cocaína. El último informe de Naciones Unidas habla de un incremento del 11% de la producción global de cocaína, con corte el año 2020, el año de la pandemia. Entonces ya teníamos ese factor que iba a estar ahí permanentemente. Sin embargo, a partir de 2017, el sector seguridad sufre un desmantelamiento institucional. Se reducen capacidades tanto a nivel institucional como también a nivel humano, técnico y tecnológico del sector seguridad vinculados al sistema de inteligencia y al sistema de investigaciones. O sea, no está en este momento el Estado ecuatoriano preparado para dar una respuesta. Además de eso, vemos un Estado totalmente reactivo, sin capacidad de poder prevenir, con tareas de inteligencia y poder realizar investigaciones especiales. Entonces, claro, el camino del actual gobierno ha sido esta idea de declarar la guerra al narcotráfico como una especie de polarización entre buenos y malos, cuando no busca abordar los temas de fondo. Venimos insistiendo en la necesidad de generar más acciones en el eje de prevención, abordar con el sector social las causas de fondo. El crimen organizado encuentra espacio cuando existe un Estado ausente, que no es capaz de construir un presente y un futuro para los ecuatorianos. Carolina, continúo con usted para hacer la ronda en sentido contrario y quiero ir al punto de origen de esta situación. Ya usted lo decía que Ecuador era un productor de alcaloides en diferentes momentos de su historia reciente, pero ¿en qué momento Guayaquil comenzó a salirse de las manos de las autoridades? ¿En qué momento Guayaquil pasó a ser un punto importante en esa cadena de distribución del narcotráfico, no sé si mundial, pero por lo menos del área suramericana, y en donde llegan a actuar cárteles de Colombia, de México, Perú, incluso de Bolivia y Brasil? ¿En qué momento Guayaquil se le salió a las autoridades? ¿Fue en el gobierno de Correa? ¿Fue antes del gobierno de Correa? ¿O esto es algo más reciente? Bueno, primero mencionar que el Ecuador no produce cocaína. Nosotros, dentro del rol que cumple el Estado, el país, Ecuador, dentro de la cadena de suministro de las economías criminales vinculadas al narcotráfico, es más un rol de paso, de almacenamiento y de envío de la droga hacia mercados internacionales. En este sentido, las provincias en frontera como Esmeraldas, pero también Manabí y el caso de Guayas, con Guayaquil, con el puerto de Guayaquil, tienen sus roles distribuidos, ¿no?, dentro de estas economías criminales. Esmeraldas también ha incrementado muchísimo el tema de violencia, inseguridad, y también se han suscitado en esta provincia limítrofe con Colombia, muy cercana, ¿no es cierto?, a lo que es la zona de Tumaco, también eventos con artefactos explosivos. Ahora, Guayaquil también siempre ha sido una ciudad considerada muy insegura, muy violenta. En este momento, varias de las hipótesis que podemos mantener es una, que existe un alto almacenamiento de droga alrededor del puerto de Guayaquil, por eso es que estamos observando acciones vinculadas a parroquias o a barrios cercanos al puerto donde podría estar almacenada una alta cantidad de droga que no pudo salir durante la pandemia, pero también vemos que en el medio de la crisis de contenedores que existe a nivel de comercio internacional, tampoco ha podido salir esa droga durante los últimos años, por lo cual genera mayor presión
dentro de las tareas de seguridad y de precautelar que esa droga no sea identificada por parte de las autoridades. Eso es otro tema que está ahí, pero también tenemos un alto número de homicidios y de violencia criminal en esta zona que ha sido de alta vulnerabilidad en cuanto a sus poblaciones a nivel socioeconómico. Carla, paso a preguntarle a usted, también allá en la ciudad de Quito, ¿quiénes son los que actúan? ¿Hay cabecillas identificados en este grupo, en estos diferentes grupos al margen de la ley que están operando allí en Guayaquil? ¿Qué se sabe de la estructura de estos grupos que vemos que tienen disputas tanto en las calles de la ciudad, en los barrios marginales de la ciudad, pero también al interior de las prisiones en diferentes puntos de Ecuador? Hemos visto la crisis carcelaria que ha tenido este país en los últimos meses. ¿Qué se sabe? ¿Qué información hay en cuanto a esas estructuras, a esos cabecillas, quiénes los lideran y si esto está permeado por influencia del exterior? Hablo de cárteles de Colombia o de México. Bueno, se conoce que hay varios grupos criminales. Hay un punto, hace un par de años se acabó con la vida de uno de los cabecillas más importantes de una de las bandas que se llama Los Choneros, que generó como una fragmentación de las pandillas y de los grupos criminales en el Ecuador, y a partir de eso los choneros no han logrado como reconstituir su estructura de poder, y esta fragmentación lo que ha hecho es permitir que aparezcan muchas bandas pequeñas, grandes, con distintas capacidades que pugnan por el territorio. El problema es que no tenemos una configuración de bandas criminales al estilo Cartel de Cali, Cartel de Medellín, que eran bandas o cárteles claramente identificados con estructuras claras, verticales, digamos. En este caso no, son grupos pequeñitos, son grupos muy fragmentados que además tienen acceso a recursos como armas, tienen acceso al dinero que proviene del narcotráfico y de otras actividades ilegales. Entonces, pues tenemos un panorama complejo en la medida que no se tiene identificada la cantidad de bandas que existen, están en pelea entre ellos y han logrado. En momentos tienen alianzas, por otros momentos se dividen. Entonces es un panorama complejo, pero aún así, siendo difícil leerlos, se conoce que pues han logrado infiltrar a la fuerza pública, han logrado infiltrar a algunas instituciones del Estado para lograr sacar su mercadería y para cometer otros delitos. El narcotráfico no es el único delito que enfrenta en este momento el Ecuador. Tampoco es el más importante, es el más visible y el que mayor uso político tiene, tal vez. Entonces, vemos que la situación del Ecuador, claro, no está amenazado el país únicamente por el narco, sino por otros delitos. Y esto tiene que ver con lo que decía Carolina, la desinstitucionalización del Estado en materia de seguridad, la fragilidad que tiene, y esto permite pues la operación de estas bandas pequeñas que tienen poder, que tienen recursos y que están afectando a la población y que nos empiezan a poner en una situación de caos y de mucha complejidad. Ya vamos a hablar de ese punto importante que lo tocan ustedes dos, el tema del gobierno y de esta lucha que está tratando de hacer, pero como decían ustedes, no de una forma preventiva, sino reactiva, y cómo se le ha dado paso o se le ha cedido terreno en cierta forma para que estos grupos delincuenciales tomen un poco más de fuerza. Quiero preguntarle algo, Carla, y es un punto que usted mencionaba, las estructuras. Usted dice que estos grupos carecen de unas grandes estructuras como los grandes cárteles que uno puede ver en México o que hubo en Colombia en los 80 y en los 90. Esto que esté como tan atomizado en esta zona del Pacífico ecuatoriano dificulta aún más poderlos combatir por parte del Estado. ¿Esto qué tan estratégico puede ser que se mantenga como una organización sin estructura o que sean simplemente porque son pequeños grupos que están tomando fuerza poco a poco, porque cada vez están tomando más fuerza? Pues esto presenta una dificultad enorme porque no hay que seguir a un grupo o no hay que seguir a una organización, sino que en el caso de Ecuador hay que seguir a múltiples organizaciones con alianzas inestables
excesivamente volátiles, que además no están solo concentradas en el puerto de Guayaquil, que es como una de las caras visibles de la violencia. Están dispersados por todo el territorio y tienen muchísima actividad en las zonas de frontera, en la frontera norte, mencionaba Carolina, en otros puertos que hay en el país, pero están actuando con muchísima violencia. Hay el número de muertes por cada 100.000 habitantes en distintas regiones del país ha incrementado enormemente porque están en la disputa sobre los puertos, los pasos primero, los pasos del territorio y después los puertos de salida de la droga. En este sentido, buscar las estructuras de estos cabecillas o de las organizaciones criminales mismo, pues es complejo para un Estado que desarticuló su inteligencia, para un Estado que no tiene una coordinación entre las distintas instituciones. Entonces, mientras ellos actúan con muchísima flexibilidad, son muy aptos para cambiar, para tomar nuevas actitudes, pues el Estado actúa con muchísima lentitud y con poca coordinación. Entonces, se vuelve un terreno muy fértil para que de distintas maneras los grupos quieran y puedan lucrar de la actividad ilegal. Es un claro círculo vicioso lo que se está presentando allí. Carolina, también retomo uno de los puntos que usted tocó en su intervención anterior y es la ausencia del Estado o la poca presencia del Estado. Para entender ¿qué es lo que está sucediendo allí? Creo que es importante explicarle a la audiencia fuera de las fronteras de Ecuador cuál es el panorama social de esta ciudad en particular, de Guayaquil, un puerto muy importante, es la segunda ciudad más importante de Ecuador después de Quito, pero de las zonas donde ellos actúan. Ya, bueno, ustedes han dicho que hay presencia en diferentes puntos del país, pero principalmente allí, ¿cuál es la situación social que lleva a que las personas tengan como su mejor opción de medio de subsistencia meterse a ser parte de un grupo delincuencial de estos? Bueno, la costa en general y Guayas específicamente, con Guayaquil siempre ha sido una zona de alta vulnerabilidad socioeconómica. Por ejemplo, el lugar donde se dio la detonación ayer del artefacto explosivo en Cristo del Consuelo es una zona construida mediante invasiones. Una zona históricamente construida mediante invasiones donde la población tiene un alto consumo de drogas, pero también se trafica mucha droga, donde existe una población muy importante afroecuatoriana que ha migrado ya de provincias del norte como Esmeraldas y se ha localizado en esta zona, como podemos ver en las imágenes, justamente se encuentran al lado del estero Salado, donde permite una vía de comunicación también con lo que es el puerto de Guayaquil. Una zona de alta vulnerabilidad donde el Estado no tiene una presencia efectiva, no hay el sector social ahí, no se encuentran, ¿no es cierto?, servicios públicos de salud, de educación, se subestima completamente el tema de salud pública en cuanto a consumo de drogas y claro, todos esos temas confluyen a dejar abierto un paso libre para que las organizaciones criminales sean la opción, la única opción en muchos casos para poblaciones vulnerables para construirse un espacio de vida o un espacio, un significado de muerte. Entonces ahí vemos diferentes temas que están confluyendo, sicariato, pero también otro tipo de delitos que, como bien lo mencionaba Carla, ¿no es cierto?, confluyen a este aumento de las violencias, de la criminalidad. Solamente en el DMG, que constituyen los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, las muertes violentas se han multiplicado por 3 en comparación a lo que era el año 2017. En el año 2017 teníamos 126 muertes violentas en esta zona manejada por la policía en de estos 3 cantones, hacia 861 en el 2022 hasta el 13 de agosto. De igual forma, no es el primer hecho o el evento explosivo único que se ha dado en la zona. Ya se han registrado 147 eventos con artefactos explosivos desde que inició el año 2022, esto de acuerdo a información de la policía. Obviamente la mayor parte está concentrada en Guayaquil, pero también están otras provincias del Ecuador afectadas por estas acciones, como El Oro, Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, nuevamente en la costa ecuatoriana. Punto importante para aclarar esa importancia geográfica de esas provincias de la costa ecuatoriana. Carla, su opinión sobre este tema, sobre ese panorama social, lo que representan estas regiones. Si hay algo para añadir frente a lo que decía Carolina, y le prolongo un poco la pregunta. También su gato, si quiere participar, puede acompañarnos en el debate, ya que se mete en el cuadro de cámara. Y es la situación de tráfico y consumo de drogas en Ecuador. Normalmente o históricamente los países latinoamericanos y de Sudamérica eran más productores, eran zonas donde se cultivaba la droga y se producía,
pero no eran tanto consumidores. Ecuador ahora, ¿qué tanto tiene en ese porcentaje, ¿no?, de consumo y de producción? Bueno, producción ya nos aclaró Carolina que no es tanto, pero ¿qué tal el consumo allí? A ver, varias cosas. Quisiera complementar un poco lo que dijo Carolina, que generó o recreó muy bien el panorama, pero quisiera añadir que hay que considerar que Guayaquil fue la zona más golpeada del Ecuador cuando ocurrió la pandemia. Tuvimos la mayor cantidad de muertes y la atención sanitaria y la atención pública más precaria que pudo tener el resto del país y en relación también con otros países. Vivimos una verdadera masacre, digamos, donde la gente tenía que sacar los cuerpos muertos con COVID a las calles para poder recibir atención. No había médicos forenses, no había posibilidad de enterrar a los muertos, es decir, vivimos una verdadera masacre. Digo vivimos porque yo estuve viviendo en Guayaquil hasta hace pocos meses. Entonces es una ciudad muy golpeada que está con unos indicadores muy débiles de empleo formal, hay muchísima informalidad, poco acceso a servicios públicos y además hay una desigualdad muy importante. Las riquezas más grandes del país se encuentran en Guayaquil y la pobreza más grande también. La desigualdad juega un papel muy importante en la criminalidad organizada porque permite que los sectores más pobres se vinculen de una u otra manera. En este sentido, claro, Guayaquil ha vivido una vulnerabilidad que es histórica también, que viene de muchos años atrás, que durante un tiempo se pudo contener y después se pacificó mucho la ciudad, pero nuevamente vemos el repunte de los indicadores. Esto sumado a que Guayaquil tiene un presupuesto muy reducido en relación a la capital, que es Quito, tiene menos presencia de efectivos policiales de la fuerza pública, una inteligencia que no está siendo tan potente. Entonces creo que ahí tenemos como una mezcla explosiva. Yo resalto mucho este tema de la responsabilidad del Estado. El crimen organizado no florece donde hay una fuerte institucionalidad, donde hay acciones preventivas de una inteligencia adecuada que permiten hacer el rastreo de las actividades y tomar decisiones inteligentes en cuanto al presupuesto y en cuanto a las estrategias para poder moderar y contener el crimen en esta ciudad. Esto es lo que hace tan particular la criminalidad en el puerto de Guayaquil. Carla, ¿qué hay de la articulación entre el gobierno local, entre la alcaldía de Cynthia Viteri y el gobierno nacional en Quito? ¿Hay sintonía, hay buen flujo de comunicación o efectivamente aquí hay un cortocircuito entre las dos partes, entre las dos autoridades para llevar a cabo planes efectivos allí en Guayaquil? Pues estamos en un momento electoral. En febrero del año siguiente, del 2023, pues tendremos elecciones seccionales y elegiremos alcaldes otra vez. Esto significa que el gobierno local, el gobierno de la candidata ahora y alcaldesa Cynthia Viteri, pues está tratando de marcar una diferencia muy grande con el gobierno central, que ha perdido legitimidad, ha perdido apoyo social porque no ha sabido responder a las necesidades del país. Entonces esta candidata quiere marcar esta distancia y claro, está en una pelea significativa con el gobierno central, diciendo, bueno, es su responsabilidad. Efectivamente, o en términos más teóricos, digamos, los municipios deberían apoyar en la construcción de estrategias de seguridad que permitan superar la situación que tenemos, pero en términos prácticos, los municipios están con deudas por parte del Estado central que no paga todas las asignaciones presupuestarias a las que se comprometió, tienen unos presupuestos reducidos, este es el caso de Guayaquil, no tienen todas las capacidades, al tiempo que el gobierno central se jacta de tener 11.000 millones de dólares en una reserva internacional. Entonces podemos ver que la inversión o las prioridades de inversión del gobierno central no están siendo los gobiernos locales y eso, sumada a la criminalidad que está subiendo por falta de inversión y por lo que ya hemos comentado, pues lo que genera es una fuerte tensión entre los gobiernos locales y el gobierno central. Y esto se va a mantener así durante toda la campaña electoral, porque sí, los alcaldes, los candidatos a alcaldes no quieren estar identificados con el gobierno central y esto va a distorsionar la comunicación. Carolina, ya lo decían desde Quito algunas autoridades y personajes políticos de la vida política ecuatoriana pedían que estos hechos de violencia recientes en Guayaquil no se convirtieran en temas electorales, pero ¿qué tan
efectivo puede ser en este momento jugarse esa carta de la violencia y la inseguridad que se está viviendo en el país para lograr un triunfo electoral, y qué tan importante puede llegar a ser este tema de verdad como un eje central de las campañas que van a tener de cara a esas elecciones de febrero del 2023? Bueno, la Constitución es clara al decir que la responsabilidad es del Estado central, ¿no? Ellos son quienes, el Estado es quien es el encargado de garantizar la seguridad integral en el Ecuador. Entonces no puede evadir sus responsabilidades. Este desmantelamiento, esta falta de recursos, de capacidades técnicas, humanas y tecnológicas, también es responsabilidad de quienes han decidido políticamente cómo asignar los recursos, el presupuesto al sector seguridad, al sector salud, el sector social. Entonces, en ese sentido, existe este panorama y obviamente es una posición un poco cómoda por parte del Estado y del gobierno decir no politizar el tema mientras la población no encuentra una respuesta a los temas de inseguridad, tiene miedo, tiene temor en salir en las calles. Las encuestas a nivel local y nacional dan muestra de eso, es la principal preocupación que tienen los ecuatorianos y obviamente desde los gobiernos locales durante el periodo electoral tendrán que, me imagino, como parte de sus estrategias, justamente presentar propuestas que de alguna forma cubran el vacío que ha mostrado el Estado central, el gobierno, en poder hacer efectivo su rol en garantizar la seguridad integral de los ecuatorianos. Es un poco como el contexto de la pandemia que mencionaba Carla. Ante la ausencia del Estado central, ante la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno, en muchos casos los gobiernos locales tuvieron que asumir esa responsabilidad, esas competencias, a pesar de no tener todos los recursos suficientes, pero desde lo local construir algún tipo de salida y respuesta que pueda en algo generar un espacio al menos de convivencia pacífica entre los barrios, entre los vecinos y construir redes de solidaridad, ¿no? Sí. Carolina, así las cosas, ¿qué tanta factura o cobro le va a pasar este tema al presidente Guillermo Lasso? Esta falta de acción, estas críticas, estos señalamientos, estos paños de agua tibia que pone con un estado de excepción, pero que no enfrentan el problema de raíz, como lo decía yo en la introducción del programa. Efectivamente, ya es más de un año, 4 meses en que se está pidiendo que se presente una estrategia de intervención integral, un plan de seguridad integral, políticas claras, pero no hay una respuesta. Se reconstituyó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que reemplaza a una institución que fue eliminada en 2017, entonces no hay ni siquiera una estabilidad en esas capacidades. Y lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que el gobierno se ve muy afectado por la falta de acción y por esa reacción, además, desorientada, que no tiene claro quiénes son las estructuras, quiénes están ahí, que genera un programa de recompensas para tratar de identificar a los involucrados. Quiere decir que ni siquiera los organismos de inteligencia y de investigación tienen claro cómo están funcionando esas estructuras y cómo afectar las estructuras, los flujos financieros ilícitos, y no concentrarse en generar resultados vinculados a los eslabones más débiles. Entonces, claramente esto genera una afectación en cuanto a la imagen, a la credibilidad, a la aceptación del gobierno nacional, en un contexto en el que el gobierno ya ha perdido gran parte de su apoyo. No olvidemos que cerca de 8 de cada 10 ecuatorianos, cerca de 8 cada 10 ecuatorianos no cree y no tiene confianza en el gobierno, y eso se atenuó mucho más durante el paro o la movilización que se dio en el mes de junio. Claro. Y creo que ahí el gobierno tenía el momento, ¿no es cierto?, para replantear sus prioridades, para generar mayor inversión en los sectores sociales, en el sector seguridad, y poder dar un nuevo paso en cuanto a las prioridades y a la orientación de sus políticas. Carla, y su opinión sobre este tema, la factura que le va a pasar al gobierno de turno este tema, y si la situación se llega a salir de control, que es la extensión que le hago de la pregunta. Si este drama de inseguridad, y porque entendemos cómo es la dinámica de estos grupos delincuenciales cuando toman fuerza, después es muy difícil frenarlos y puede llegar a verse escenarios como están ocurriendo hoy en día en México o en Colombia, que son tal vez los casos más críticos, en donde hay zonas donde prácticamente el Estado no existe y quienes están allí ejerciendo, casi que gobernando, son los cárteles en diferentes puntos de las fronteras y de los puntos estratégicos para el narcotráfico. ¿Está Guayaquil a la vuelta de la esquina de verse en una situación así, o por lo menos la costa del Pacífico ecuatoriano?
Yo creo que estamos ya en una situación así, no estamos a la vuelta de la esquina, estamos entrando en unos niveles de violencia que son inéditos en el país, pero que se asemejan mucho a los escenarios colombianos y mexicanos. Lo de la bomba el fin de semana es solo un evento más. Hemos visto gente colgada, muertos colgados en puentes peatonales, en avenidas muy concurridas en Guayaquil. En la zona costera hemos visto gente decapitada y las imágenes de la violencia carcelaria han sido de una brutalidad espantosa. Es decir, estamos ya entrando en una lógica que el país no había conocido y sobre todo quisiera llamar la atención en el hecho de que el Ecuador como sociedad se ha construido sobre la imagen y sobre la identidad propia de ser un país de paz en relación a las crisis de violencia que tuvieron Perú en los años 80, Colombia en los 90 y demás. Y el Ecuador pues no había vivido esto y entonces estamos como realmente afectados. La factura es enorme para el gobierno, pero es mucho peor para los ecuatorianos, porque el gobierno saldrá y esta situación probablemente se empeore por el mal manejo que ha demostrado la falta de cuadros capacitados, la desarticulación de las instituciones del Estado, la falta de una estrategia para tener una seguridad integral en múltiples dimensiones. Nosotros vamos a tener que enfrentar la violencia de salir día a día a la calle, de cuidar cada vez nuestras pertenencias, de cuidar nuestra vida frente a una sociedad que se descompone y en la que va a ser más difícil vivir y cuyo tejido social va a ser muy, muy difícil de recomponer después de todo lo que hemos visto. Claro. Carolina, hemos analizado este problema, esta problemática desde diferentes ángulos, he tratado de verlo desde diferentes aristas, ya estamos en la parte final del programa y quiero hablar de posibles soluciones. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, ni este gobierno lo va a lograr hacer en 2-3 años que le queda en la jefatura del Estado, pero hablemos de pasos a seguir que podrían llevar hacia una ruta para que Ecuador pueda lograr enfrentar esta situación y empezar a dar unos pasos hacia la mejoría y hacia garantizar la seguridad y la paz a sus habitantes, sobre todo allí en la zona del Pacífico. Comienzo entonces con Carla para hacer la ronda a la inversa, terminar con Carolina. Adelante. Bueno, estrategias hay muchas para hacer. Creo que una cosa que no se ha hablado en este espacio y que es bien importante decir es que el Ecuador está viviendo, además de todas las crisis de inseguridad, una crisis de impunidad. Nosotros no tenemos un solo responsable de las masacres carcelarias, no tenemos identificado quién fue o quiénes fueron los autores de la bomba o quiénes han matado con una crueldad atroz a la gente colgada en los puentes, a los decapitados. No sabemos, todavía no tenemos un juicio o sentencia sobre las personas que sabemos que han estado involucradas. Me refiero a los oficiales de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, los que han estado involucrados con el narcotráfico, que sabemos que han recibido dinero. Entonces tenemos una crisis de impunidad. Creo que uno de los elementos centrales para poder revertir la situación que estamos viviendo es poner la justicia en orden, poder dar sentencias adecuadas, en el tiempo correcto, también rehabilitar el sistema penitenciario es una cosa que se puede hacer muy puntual y concretamente que no se ha hecho. Es necesario empezar a ver la seguridad ya no solo desde la lógica policial, de tener más gente, más policías en la calle, hay que tener estrategias claras, inteligentes sobre el crimen y hay que fortalecer la inteligencia. Estos serían las recomendaciones a grandes rasgos que yo daría desde mi perspectiva para poder revertir en primera instancia la situación que estamos viviendo actualmente. Lucha contra la impunidad, punto clave que da Carla como un paso para comenzar a mejorar o revertir esta situación. Carolina, su perspectiva. Bueno, principalmente definir las prioridades al interior del gobierno. Creo que es importante que se apueste por la prevención, pero no una prevención solamente con más presencia militar y policial en las calles, sino con una acción efectiva y una presencia efectiva del Estado en los territorios, incluyendo el sector social, con salud, educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Usted mencionaba el tema del consumo interno. De hecho, en América Latina y el Caribe se concentra el 24.5% del consumo global de cocaína y en Ecuador es uno de los 3 primeros países, hasta datos de 2016 con el que cuenta el último informe de Naciones Unidas, con mayor consumo también. Entonces tenemos un problema de salud pública ahí. Sin embargo, la respuesta del gobierno solamente es
la represión y el control. Entonces necesitamos que amplíe esa visión, mire la problemática desde un enfoque integral, holístico, apuesta a la prevención. Ya no podemos vivir en estados de excepción permanente, necesitamos que se construyan soluciones de mediano y largo plazo, y todo esto debe ir a la par en fortalecer las capacidades del sistema de inteligencia, en las capacidades de inteligencia antidelincuencial que tiene la policía, capacidades técnicas, operativas, humanas, y también en fortalecer los temas de investigación. Pero estos temas de investigación deben también, y ahí coincido totalmente con Carla, con el tema de la impunidad y el tema de transparencia y los mecanismos de control de la fuerza pública que se han visto muy entredichos durante las últimas semanas. Me queda un minuto para finalizar el programa. Carla, Carolina, conclusiones rápidamente. No tenemos bola de cristal, siempre lo digo al final del programa, no sabemos qué va a suceder con este tipo de situaciones. Dábamos unos pasos, unas propuestas, unas ideas de por dónde empezar a abordarlo, pero ¿qué va a suceder con Ecuador? ¿Qué va a suceder con esta región del Pacífico? ¿Qué va a suceder con Guayaquil? Carolina, ronda la inversa, tiene la palabra. Bueno, si no hay un cambio de rumbo y de prioridades, lo que veremos es un incremento de violencias que se acercan mucho más a los centros urbanos poblados. Ya lo estamos observando, se lo viene alertando desde meses atrás que esto podía suceder. Sin embargo, no ha cambiado nada. Lo mismo observamos dentro de las cárceles con las masacres carcelarias. No se ha realizado ni siquiera el censo carcelario, no se cuenta con información actualizada. Entonces vemos un estado reactivo y muy tardío, ¿no? Entonces lo que necesitamos es apostar por una paz sostenible. Y ahí la guerra no es contra el narcotráfico, es contra la pobreza y la desigualdad. Carla, su conclusión para el cierre del programa. Definitivamente, lo que dice Carolina, necesitamos tener una perspectiva estructural sobre las condiciones de violencia y de criminalidad en el país. Necesitamos que, a la par de pensar en reducir la criminalidad y la violencia, necesitamos pensar en dar fuentes de trabajo, crear espacios públicos, dotar de salud, de alimentación adecuada a la población. El desafío es enorme para el gobierno en este momento. No hay perspectivas claras de que haya comprendido la dimensión y la complejidad de lo que enfrenta en este momento, pero sin embargo hay que tener como una mirada más allá solo de la policialización de la seguridad, y hay que pensar que el hambre también hace involucrarse a la gente en actividades ilegales, la falta de salud, la falta de espacios adecuados. Entonces hay que tener una mirada bastante más compleja de lo que estamos teniendo ahora. Pues con estas palabras de la conclusión de Carla Álvarez y también la participación de Carolina Andrade en el debate de France 24, les agradezco a las dos por haber estado con nosotros en el programa y por habernos puesto en perspectiva esta situación que se está presentando en Ecuador. Ya lo decíamos, la inseguridad principalmente en el puerto de la ciudad de Guayaquil debido a los grupos delincuenciales y al narcotráfico en esta zona del país. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir en sintonía de France 24. Sigan con nosotros.